Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Espada solo con las formas de Rotom. Dejé una pequeñísima pista en el vídeo anterior, aunque creo que fui demasiado sutil. Dado que Rotom se consigue muy tarde en el juego, vamos a hacer un poco de magia de Pokéhex para poder tenerlo desde el principio. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo podemos usar a Rotom y sus formas en combate, añadiremos una forma nueva tras cada medalla, no podemos superar el level cap, no podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Ah, un nuevo día en Galar, y aquí podemos ver al típico Vecinus Pesadus, quien con ese nombre no creo que necesite explicación de cómo va a ser durante todo el recorrido de este vídeo. Se cuela en nuestra casa para decirnos que le sigamos. Tío, que me estaba echando un Pokémon Unite. Mira, Main Pikachu desde la beta. Dale, fiera, monstruo titán, que al final la tiras. Acompañamos a Paul a ver a su bro, quien acaba de llegar, y con estos dos nos vamos ahora a elegir nuestro inicial. ¿Qué forma de Rotom es esta? Tenemos una cenita de chill, un combate con Paul que se resume en easy, y tras comprobar que la oveja de antes sí ha tirado la valla, nos metemos en el bosque para encontrarnos con tremendo perrete. What the dog doing? Hablamos con nuestra madre para decirle que nos vamos de casa y ahora sí empezamos la aventura. Llegamos de nuevo al pueblo de al lado, donde nos presentan a Sonia. ¡Hombre, nuestro Smart Rotom! Una pena que no sea la Rotom Dex, la verdad. Ahora que entramos en el centro Pokémon, por fin podemos pillar a nuestro verdadero inicial, un Rotom al que llamaremos Bombi. Seguimos por aquí para ver cómo Lionel captura un Pokémon, cosa que no vamos a hacer en todo el run, y tras conocer a la profe de este juego, Magnolia, y tras pegarnos con Paul otra vez, veremos caer una estrella fugaz o algo por el estilo. Psst, Paul, ¿qué? Llegamos al área silvestre y nos topamos con Sonia de nuevo, quien al parecer estaba en el tren con nosotros y pasó de acercarse a saludar. Mira, estando con Paul es que ni me sorprende. Pillamos unas vallas de por aquí, que no nos hemos traído ni un tupper de croquetas para el viaje, y avanzamos hasta llegar a Ciudad Pistón. ¡Hombre, Train, tú por aquí! Pero ¿y esta cómo ha llegado antes que yo? No entiendo nada de lo que pone en este anuncio, pero quiero 10 de estos. Nos inscribimos para la liga y nos pondremos el número 479 como dorsal, ya que es el número de Rotom en la Pokédex nacional. Pero Train, este juego no tiene Pokédex nacional. Amigo, han pasado años desde que salió, deja el tema ya. Nos echaremos tremenda siesta en el hotel y al día siguiente nos iremos a la presentación de los líderes de gimnasio. ¿Qué opinas de la presentación? Supongo que para la chusma habrá estado bien. Well, excuse me, princess. Tercer combate con Paul, quien cumple como Vecinus Pesadus, y nos vamos de aquí. Mira, ¿ves esa fábrica de allí? ¿Y qué? Jajant, Sonia. Nos encontramos ahora con Berto, al que derrotamos easy, y tras recoger unas cuantas vallas más, nos encontramos con Percy. ¿Nota como muy buen rollo este tío? Llegamos a Pueblo Hoyuelo, donde hablaremos con Paul y un poco más tarde con Sonia. Vamos a probar esto. Ups, aquí no llego. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Entramos por fin al primer gimnasio, donde nos mandarán a llevar a estos Wolos hasta aquí. Y tras esto, por fin nos pegaremos con Percy por la primera medalla. Usamos maquinación con Rotom mientras recibimos sus hojas mágicas y nos curamos con restos, hasta que finalmente lo podemos debilitar de una bola sombra. Saca ahora el de Ghost, al que Dynamaxiza. Usamos protección y sustituto para gastar sus 3 turnos de Dynamax, quedándonos con algo menos de mitad de vida, pero una vez se le pasa el Dynamax, una sola bola sombra lo debilita y nos da la victoria. Ahora que tenemos una medalla, podemos añadir un Rotom más al equipo. Señora, ¿me da su lavadora? Uy, tú eres mi nieto. Evidentemente. Ea, ya tenemos a la Balaba en el equipo. En la siguiente ruta ayudamos a este médico al que están intentando robarle una bici, porque todos sabemos que las bicicletas las hacen los médicos. Y tras otro combate más con Paul, llegamos a Pueblo Amura. ¡Yujú! ¡Calzones bonitos! ¿Qué? Sí.
Hablaremos de chill con la líder de este sitio y nos colamos en el gimnasio. Este está guay, tenemos que jugar con las tuberías para reconducir el agua y poder avanzar. ¡Dale a la tubería, Manoli! ¿Pero con quién habla esta? Y una vez pasamos el pequeño puzzle, llegamos frente a Cathy, contra la que nos toca pelear. Empieza con Goldin y nosotros con Bombi, con quien volvemos a usar maquinación un par de veces. Nos golpea con hidropulso, nos curamos con los restos y finalmente lo debilitamos de una bola voltio. A Rokuda nos golpea con mordisco, quitándonos bastante, pero también cae de una. Y por último saca su Dreadnought. Dynamaxiza su tortuga, pero ni con esas aguanta una hostia. Ahora nos toca ir a por el siguiente Rotom, pero antes nos iremos al restaurante del pueblo para comer con esta gente. Mi plato favorito. Una servilleta con un vaso de nada. Veo que hoy está generoso, ¿eh? ¡Mamá! ¡Me llevo el microondas! Y así nace Micro, el nuevo Rotom del equipo. Nos vamos a la mina de Galar 2, donde tras volver a toparnos con Berto y tras pelear junto a Paul contra esta chusma, nos encontramos al tercer líder, quien nos dice que estaba por aquí entrenando. Un buen sitio, sí. Volvemos a Ciudad Pistón, donde tras calentarle la boca a otra rival más, Roxy, nos iremos al gimnasio. Aquí la prueba consiste en capturar o derrotar a Pokémon salvajes para ganar puntos, aunque con nosotros peleará un pavo del gimnasio para molestarnos. Que sí, lagartija con sorpresa y fuego fatuo. Y aquí tendremos el combate contra Naboru por la tercera medalla. Empieza con Ninetales y nosotros con Lava, con quien recibimos un fuego fatuo y contestamos con hidrobomba, dejándolo KO de una. Le sigue Arcanine, quien nos ataca con mordisco y también cae con hidrobomba, y por último saca su Centiskorch, al que gigamaxiza. Usamos reflejo para resistir mejor sus ataques y ahora cambiamos a Micro, quien recibe el giga cienfuegos y el daño residual de su Pokémon. Fallamos una onda trueno, nos vuelve a atacar, lo paralizamos y ahora que se le ha pasado el Gigamax lo confundimos y tras un par de bola voltio terminamos el combate. Aprovechamos para hacernos un cambio de outfit bien facherito y nos vamos a volver a casa un segundo. Mamá, que vengo a por el frigo. Pero, mamá, que lo necesito para hacerme campeón. ¡Ea! Ya tenemos a Frigo. Oye, ¿has oído hablar de un chico que está robando electrodomésticos? No. Pero veo que te tiene cableado. Llegamos a Ciudad Artejo, donde nos volvemos a encontrar con Rose y su gente. Lo siento jefe, no hablo galariano. Rotom traduce. Anda, pero si son mis redes sociales. Rose, hombre, no me hagas spam así, que me da vergüenza. Un poco más tarde nos encontramos con Roy, que está aquí de chill. Y luego volvemos a ver a Sonia, quien nos cuenta tremenda historia sobre estos tapices. Érase una vez dos pavos que estornudaron muy fuerte. El tremendo estornudo provocó una rebelión, tormentas y demás paranoias. Pillaron una espada y un escudo que vendieron para calmar a la gente y luego se estrecharon la mano prometiendo no volver a estornudar tan bestia. ¡Buah! De locos. Llegamos ahora a Pueblo Ladera, un pueblo chiquito pero bastante cuco. Nos pegamos con Paul de nuevo, nos encontramos con el mejor personaje del juego, Sally, y ahora nos vamos al gimnasio. Aquí tendremos que hacer un poco de gira evitando chocar. Bueno, da igual, si chocamos nos ayuda a reconducir. Y ahora nos toca pegarnos con Judith por la cuarta medalla. Empieza con Hitmontop y nosotros con Micro. Usamos fuego fatuo para quemarlo y ella nos golpea con desquite. Lo confundimos, cambiamos a Bombi y nos busteamos con maquinación, aprovechando que no tiene nada con lo que pegarnos. Ahora sí, atacamos con Rayo, debilitándolo. A su Pangoro lo debilitamos con Rayo, al igual que a su Sirfetch. Y por último saca a Machamp, al que gigamaxiza, aunque ni con estas aguanta un solo golpe de Bombi. Hombre, Berto, ¿estás admirando la piedra esta? Yo esto lo echo abajo, es que lo tiro. Pero bueno, derrotamos a este, Rose y su gente se lo llevan y tras esquivar las piedras nos encontramos con tremenda estatua de dos doges. Mamá, ¿tenemos cortacésped? Pregunta a la profe. Oye, ¿me das tu cortacésped? ¿Y tú quién eres? ¡Ea! Ya tenemos a Broom en el equipo. Atravesamos el bosque Lumirinto, donde le pegamos a los champiñones para hacer luz. Y así llegamos a Pueblo Plie, que aunque tenga un diseño chulísimo, no da mucho juego. Nos vamos al gimnasio, donde enfrentaremos la prueba de este sitio, una entrevista de trabajo. Cada vez más difíciles, cero respeto tienen en este pueblo. ¡Siguiente! Pero señora. Y tras un poco de actuación nos toca pegarnos con Sally. Empieza con Within y nosotros con Broom. Nos protegemos el primer turno para poder responder a la pregunta de Sally y subir nuestra velocidad, y ahora usamos maquinación. Recibimos un residuo que nos baja mucha vida y al turno siguiente atacamos con Rayo, debilitándolo. Le sigue Mawile. Respondemos otra pregunta más, subiendo nuestras defensas y atacamos con otro Rayo, debilitándolo también. Le sigue Togekiss, quien cae de una, y por último saca al Cremi. Lo gigamaxiza, usamos protección para
para reducir el daño de su giga colofón, respondemos a otra pregunta más para subir nuestra ofensiva, y ahora con un solo llueve hojas lo debilitamos y ganamos el combate. Tras el incómodo momento en el que vemos a Sally atacando a Berto como loba desatada, nos volvemos a casa una vez más. Mamá, ¿dónde está el ventilador? Por ahí. ¿Quieres unas croquetillas? ¿Son de jamón? Y ahí tenemos al último Rotom, Venti. Llegamos por fin a Pueblo Auriga, donde iremos directos al gimnasio. Aquí nos toca pasear por este terreno sin caernos, aunque no es tan fácil cuando no puedes ver nada. ¡Volveré! Y una vez lo terminamos, nos toca pegarnos con Morris, el sexto líder. Empieza con Barbaracle y nosotros con Broom, con quien lo debilitamos de un llueve hojas. Saca ahora Shackle. Usamos maquinación, él nos ataca con tumbarrocas un par de veces y atacamos con llueve hojas de nuevo, debilitando a otro Pokémon más. Le sigue Stonejourner, quien nos pone unas tramparrocas, aunque acaba cayendo también de una, y por último saca a Coalosal. Cambiamos a Micro y él gigamaxiza su Coalosal, con quien nos ataca con Max Ignición. Lo paralizamos, nos ataca con Giga Roca Ígnea, debilitándonos a Micro, y ahora sacamos a Bombi, con quien usamos protección para bajar el daño de su último ataque Gigamax. Atacamos con Rayo, quitándole como un tercio de vida, y él contesta con Golpe Calor, debilitando a Bombi. Sacamos ahora a Lava Lava, con quien finalmente ganamos el combate con Hidrobomba. Nos vamos ahora al asadero del pueblo, donde nos encontramos con un tapiz más de la historia que nos contó Sonia. Claramente están tristes porque han puesto la espada y el escudo con un precio mayor al que ellos lo vendieron. Puro drama, sin duda. Tenemos otro combate más con Paul y tras esto seguimos la aventura. Eres más lenta que una tortuga. Seguro que no lo pilla porque es demasiado lenta. ¿Lenta? Pero si 72 de base está bastante bien. Acabamos frente a las puertas del siguiente pueblo, el cual está cerrado. Por suerte Roxy está por aquí para dejarnos pasar dentro y aquí tenemos la prueba del gimnasio, que es andar hacia la derecha. De locos. Ramón, ¿nos tiramos? ¡Dale, Paco! Y así llegamos frente al líder de este sitio, Nerio, quien tras tremendo concierto nos dará pelea por la medalla. Empieza con Scrafty y nosotros con Venti, con quien recibimos una sorpresa, pero al turno siguiente lo dejamos KO con Tajo Aéreo. Le sigue Malamar, usamos maquinación, él nos ataca con Vendetta, quitándonos mucha vida, y ahora atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Obstagoon, quien resiste un Tajo Aéreo y nos golpea con Golpe Mordaza, debilitándonos. Sacamos ahora a Micro, con quien lo debilitamos con un par de Bola Voltio, y por último saca a Skuntank. Lo paralizamos con Onda Trueno, nos envenena con Tóxico y con un par de Bola Voltio terminamos el combate. Y ya de aquí nos vamos a Ciudad Artejo de nuevo para la última prueba de gimnasio, la cual es hacer combate doble contra los aprendices de Roy. Te lo podrías haber currado un poco más. Y tras estas peleillas nos toca ahora enfrentarnos al líder por la última medalla. Empieza con Gigalith y Flygon y nosotros con Frigo y Broom. Nos golpea a ambos con vasto impacto bajándonos el ataque y nosotros usamos reflejo con Frigo y llueve hojas, aunque fallamos y recibimos una plancha corporal. Otro vasto impacto que nos hace crítico a Broom y ahora usamos Ventisca y llueve hojas, debilitando sus dos Pokémon. Saca ahora a Sandaconda y a Duraludon, al que gigamaxiza. Debilitamos a Sandaconda con otro llueve hojas, atacamos con Ventisca y él usa Maxi Puño en Frigo, dejando nuestro Rotom con la vida justa para que la tormenta arena los debilite a ambos. Sacamos ahora a Micro y Lava Lava, con los que usamos Día Soleado y Sofoco para terminar el combate. Ahora que tenemos todas las medallas nos volvemos a ir en tren con Paul, pero esta vez a la ciudad más al norte de Galar, Ciudad Puntera. Vamos a hacernos un cambio de look que llevamos un tiempo con lo mismo. Si es que con lo que nos pongamos estamos perfectos. Pero Paul, ¿tú tienes las medallas para poder entrar aquí? El primer combate de las eliminatorias lo tenemos contra Roxy, aunque no es que nos costase precisamente. Venti solo se pudo cargar a los 5 Pokémon de nuestro rival con un ataque a cada uno. El segundo combate lo tendremos contra Paul, aunque es más de lo mismo. Usamos Fuego Fatuo para quemarlo, nos subimos el ataque especial con maquinación, y ahora derrotamos a su oveja con Rayo, a su Snorlax con Sofoco y Rayo, a Pinkurchin con Sofoco también, a Corviknight con otro Rayo, y por último a su Rillaboom Dynamax lo debilitamos con un Sofoco. ¡Ah! Vaya semanita, ¿eh? Pero si salimos ayer del pueblo. Tenemos una movida por aquí en lo que nos toca perseguir a este pavo, y una vez lo hemos pillado nos vamos a la Torre Rose porque sí, porque así lo pide el guión, y aquí nos pegaremos con Olivia. Lo siento señora, pero tengo que pasar. Pegaremos en la oreja la conversación de Lionel y Rose, aunque como tampoco es una cosa que nos interese, pues nos vamos de aquí. Ahora sí, empezamos la segunda ronda del torneo. Se nos cuela Berto por aquí para molestar, pero solo con Bombi nos encargamos de sus hadas. Ahora sí, empezamos de verdad, enfrentándonos contra Cathy. Empieza con Golisopod y nosotros con Lava Lava. Nos protegemos de su escaramuza, usamos maquinación un par de veces para subirnos el ataque especial, y tras ver que ha usado Danza Espada, atacamos con Rayo para debilitar a su Pokémon.
dragón. Barraskewda nos golpea con golpe mordaza, pero con rayo lo dejamos KO, al igual que a su Seaking, a su Pelipper y por último a su Dreadnought Gigamax. El segundo combate lo tendremos contra Judith. Empieza con Jaulucha y nosotros con Bombi, con quien usamos maquinación para bufarnos y protección para defendernos de sus botes. Y ahora sí le debilitamos de un rayo. Su Sirfetch'd cae también de un solo golpe, al igual que su Phalanx y su Grapploct. Su Machamp Gigamax resiste un ataque y nos contraataca con Max Ignición, pero con un rayo más terminamos con él. El tercer combate lo tendremos contra Roy. Empieza con Torkoal y nosotros con Lava Lava. Usamos Danza Lluvia para evitar que cargue su rayo solar rápido y usamos maquinación para subir nuestro ataque especial. Recibimos el rayo solar y ahora lo debilitamos de un rayo. Le sigue Flygon, quien cae con hidrobomba, y a este le sigue Gudra. Resiste la hidrobomba con mucha vida y nos golpea con trueno, quitándonos casi la mitad. Usamos ahora maquinación, él usa Danza Lluvia para poner de nuevo la lluvia y ahora atacamos con rayo, casi debilitándolo. Nos contesta con trueno, bajándonos bastante. Roy le cura con restaura todo y ahora sí, con un rayo y una hidrobomba terminamos con su dragón. Saca ahora Turtonator, quien cae con un rayo, y por último saca a su Duraludon, al que Gigamaxiza, aunque acaba cayendo también con una hidrobomba. Y ahora sí que sí, nos pegaremos con... Oh, nada, tenemos mensaje de Rose. Gente, no os rayéis, pero pronto va a hacer pum. Espera, ¿qué? Nos volvemos con Paul al bosque Oniria, donde encontramos la espada y el escudo de la leyenda que nos contó Sony hace tiempo, y ahora nos volvemos a Ciudad Artejo, donde nos tocará pelear con Rose, aunque con Micro y su Sofoco debilitamos a casi todo su equipo, con Lava Lava y su rayo dejamos KO a su Klinklang, y con un último Sofoco y una ventisca debilitamos a su Copperajah. Subimos a la azotea del edificio para encontrarnos con Lionel intentando capturar a este bicho con una Pokéball, y por supuesto no lo consigue. Amigo, gástate algo en Ultra Balls, que esto no es el tutorial. Debilitamos a Eternatus bajando su ataque especial al mínimo y pegándole con la ventisca y rayo de Frigo. Eternatus se encabrona y se hace gigante, y por supuesto ahora nos toca venderle la espada y el escudo como en la leyenda. 5 euros, niño, regalado. Aparecen los doges, quienes hacen la giga jugada de hacer así pum pum y terminan con este problema. ¡Ea! Una cosa menos que tenemos que hacer. Tras unos pocos días de descanso, por fin podemos tener el gran final de esta aventura, el combate contra el campeón, Lionel. Empieza con Aegislash y nosotros con Micro. Usa escudo real, nosotros maquinación, y al turno siguiente atacamos con Sofoco, dejándolo KO de una. Le sigue Axorus, nos golpea con enfado, nosotros contestamos con Sofoco, y dado que seguramente nos puede one-shotear a cualquiera, sacrificamos a Micro para darle fin al enfado. Cambiamos ahora a Frigo, con quien lo debilitamos con ventisca, y a este le sigue Dragapult. Nos ataca con lanzallamas bajándonos mucha vida y contestamos con otra ventisca, debilitando a su dragón. Saca ahora Inteleon, usamos pantalla de luz para protegernos de los ataques especiales y él usa disparo certero, bajándonos a solo 18 de vida. Atacamos ahora con rayo, debilitándolo de una, y ahora saca a Mr. Rime, al que atacamos con rayo sin llegar a quitarle ni media vida, y él responde con psíquico, debilitando a Frigo. Sacamos ahora a Bombi, con quien lo debilitamos con una bola sombra, y por último saca a su Charizard, al que Gigamaxiza. Le bajamos el ataque especial con onda anómala y él nos ataca con Maxiflora, la cual resistimos bien. Volvemos a usar onda anómala y esta vez él nos ataca con Giga Llamarada, bajándonos a 40 de vida. Una tercera onda anómala a la que responde con Maxiciclón, el cual conseguimos aguantar, aunque el daño residual de Giga Llamarada nos termina debilitando. Sacamos ahora a Lava Lava, se le pasa el Gigamax y ahora sí debilitamos a su último Pokémon con la hidrobomba de nuestro Rotom. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Espada solo usando las formas de Rotom. Tenía ganas de hacer otro reto con solo un Pokémon, como el que ya hice con Lotito en Pokémon Y, y el hecho de solo usar a un Pokémon le añade dificultad a esto, aunque en el caso de Rotom no se nota tanto dado que cambia su tipo secundario con cada forma. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido, y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.